Hola, muy buenas. Mi nombre es Ismael Ocampo y es un gusto saludarles aquí desde el sur de México, desde Chiapas, que me encuentro en este momento, pues para platicarles, para hablar sobre la cuestión de las pedagogías afectivas en lo que tiene que ver con el trabajo con hombres jóvenes particularmente, en la dirección de erradicar las violencias y promover la igualdad de género. Eh, ¿Qué tiene que ver esto de las pedagogías afectivas con las masculinidades, con la igualdad de género, con la prevención de la violencia masculina? Pues es algo que, pues, en mi trabajo, tanto de tesis doctoral como el trabajo que realizo aquí en México, pues desde hace algunos años, pues en centros educativos para la Asociación Civil GENDES, pues la cuestión de la afectividad y las emociones, consideramos también desde varios lugares, pues que es un tema central para poder abordar el trabajo con juventudes. La cuestión de las pedagogías afectivas es un tema que se viene como poniendo sobre la mesa en varios espacios académicos y de intervención. Cuando hablamos de las pedagogías afectivas, hablamos de todos aquellos procesos de socialización que en este caso los hombres jóvenes, los adolescentes, los niños y pues, los hombres jóvenes los más adultos, van viviendo a lo largo de pues irse relacionando con otros jóvenes, con mujeres también, y cómo las relaciones afectivas, los vínculos emocionales van generando una pedagogía de la masculinidad. La masculinidad y el género no solamente se aprende a partir de una serie de símbolos, de significados, pues de creencias, sino que se construye también en la práctica, en la repetición. Y en eso hay una cuestión que es central, que tiene que ver con el peso del afecto, de las emociones, de estas cadenas de emocionales, ¿no? Como decía Randall Collins, las cadenas de rituales emocionales que pues van como recargando y reforzando determinadas prácticas, determinadas aptitudes a partir de la validación o el rechazo que vamos viviendo a partir de ellas. Por eso la parte afectiva, pues es un elemento que poco a poco se va considerando como central. Y uno de los estudios o uno de los temas que han puesto sobre la mesa la cuestión de las pedagogías afectivas con el tema del trabajo con hombres, tiene que ver con todo lo que ha surgido en los últimos años al respecto de la llamada manósfera, ¿no? Que son estos espacios en Internet, principalmente habitados por hombres, por varones jóvenes, en los cuales los hombres pues tienden a pues radicalizarse a partir de pues hablar de distintos temas. La manósfera es un espacio muy amplio. En los cuales pues tiene como punto en común de tanta amplitud de espacios, los puntos en común es que son espacios en los que cohabitan unos amplios porcentajes o amplios números de hombres jóvenes y en los cuales pues hay distintos niveles de tendencias de discursos antifeministas, anti igualdad de género y que reivindican de diferentes maneras modelos de masculinidad tradicional, modelos de masculinidad normativas, modelos de masculinidad que se oponen a las propuestas alternativas que se han ido construyendo desde los feminismos, desde los colectivos de la diversidad sexogenérica. Entonces, estos espacios se han estudiado de que una parte central que tienen para poder como canalizar y captar a los hombres jóvenes es que funcionan como cámaras de eco en los cuales los hombres encuentran un refugio emocional, una especie como de espacio de cuidado o como se dice aquí en México, de espacio de apapacho emocional en el cual pues los hombres muchas veces ante la incertidumbre que viven en este devenir actual donde los modelos de masculinidad pues se encuentran como en transformación, en crítica, en cuestionamiento y también las ideas tradicionales se encuentran imposibilitadas, por ejemplo, cuando vemos pues el rol del proveedor, ¿no? Ese rol tradicionalmente adscrito al hombre, pues hoy ante los contextos de precarización socioeconómica, ante pues los cambios en las dinámicas de género, en lo que tiene que ver con la cuestión laboral, pues eso genera como cierta incertidumbre en muchos hombres jóvenes que se encuentran desorientados en ese sentido. Entonces, los espacios de la manósfera han logrado encontrar como un espacio de refugio emocional. Y entonces se habla de que pues estos espacios generan pues una serie de pedagogías afectivas, una serie de pedagogías emocionales a partir de conectar con determinados miedos, con determinados pánicos, pero al mismo tiempo poderlos como orientar hacia enojos, hacia iras.
y que también están atravesados por elementos de angustia, depresión, tristeza, ansiedad, es todo un combo muy grande de emociones que nos encontramos en esos espacios y que esas cuestiones las podemos ver luego cuando trabajamos en el aula con las chicas, con los chicos particularmente en este caso, pues podemos ver estos elementos, cómo están presentes, estas incertidumbres, estos malestares, ¿no? Que pues son como cuestiones, como elementos que parecen como constituir las masculinidades contemporáneas, ¿no? Como una masculinidad muy relacionada a pues un sentimiento de malestar. Entonces, estos estudios nos hablan de la importancia que cumplen los afectos, las emociones en la configuración de estas nuevas masculinidades, estas masculinidades pues como más radicales, como más hipermasculinas, más masculinizadas, perdonen, más vinculadas pues a elementos tradicionales y con un alto nivel de desprecio hacia pues las cuestiones de género, que eso lleva pues a que muchas veces pues muchos de estos hombres pues luego generen determinadas prácticas de violencia, de ciberbullying, de violencia en medios digitales hacia las mujeres, volviendo los espacios de la manósfera espacios que se vuelven de alto riesgo para pues las vidas de las mujeres, las vidas de los colectivos de la diversidad sexual y genérica, y también pues como hoy en día vemos a nivel político, cómo estos espacios luego pues llegan a poder y pues desestabilizan las políticas de género, las políticas de igualdad, las políticas de inclusión. Entonces hablamos de un verdadero problema social. Entonces, pues algo que hemos ido pensando en el trabajo, que hemos ido como construyendo, es cómo hacer como unas pedagogías afectivas que se contrapongan a pues estas otras pedagogías. Si es a través de los afectos y de los malestares por donde los espacios de la manósfera están acercándose a los jóvenes, ¿qué estamos haciendo desde los lugares en los cuales trabajamos por la igualdad? ¿Qué estamos haciendo aquellas personas que trabajamos en centros educativos, que trabajamos con jóvenes, con niños, con adolescentes, en este sentido? ¿Cómo estamos abordando? En este sentido, pues mi intención es un poco platicarles muy brevemente sobre dos propuestas. Una tiene que ver con el tema del consumo de pornografía, de porno. Aquí en Gendes, en México, hicimos una investigación sobre el consumo de pornografía e identificamos que, pues, una de las causas principales que llevaba al consumo en los hombres jóvenes era, pues, poder aliviar estados de estrés y ansiedad que vivían estos jóvenes. Pues, esa era la motivación que llevaba pues, a consumir pornografía para poder masturbarse, para así poder aliviar el estado de estrés y ansiedad, pero luego les venía sentimientos de culpa, de vergüenza, y pues volvían los estados de estrés y ansiedad que tampoco habían sido abordados de cuáles eran las causas que habían detrás de ello. Entonces, a partir de esta investigación, pues seguimos explorando qué pasa con aquellos otros jóvenes que logran dejar de consumir pornografía, que logran encontrar otros caminos. Pues identificamos que una parte central en ella era poder como cohabitar otras formas de, otros espacios de relacionamiento, poder cohabitar con otros jóvenes, pero particularmente con mujeres jóvenes que estaban más cercanas a espacios de los feminismos. Algo que sucede en la manósfera y que les mencionaba previamente es esta situación de cámara de eco. O sea, pues todos hablamos de una misma cosa y se va como resonando. Parece que y a partir de eso se construyen como otredades, como cuestiones de, pues, las mujeres son todas malas, son todas, pues, peligrosas para los hombres, porque se construye una cámara de eco a partir de estar como hablando siempre las mismas personas y estar escuchando las mismas voces. En este sentido, pues nosotros identificamos que aquellos jóvenes que van acercándose a tener relaciones afectivas, o bien sean pues amorosas o de amistades, pues simplemente amistades, pues logran generar otro tipo de vínculos con su propia masculinidad. Y eso, por ejemplo, para el caso de la investigación sobre pornografía, les ha invitado pues a transformar su consumo. Las vías pues han sido muchas: dejar de consumir otro tipo de productos sexuales que ellos consideran pues éticos, que como sabemos que hay un gran debate al respecto de ello, pero bueno, ellos lo consideran así, o disminuir su consumo, varias estrategias. Y eso entonces lo fuimos llevando al trabajo en aula. ¿Cómo trabajamos el tema de la sexualidad, el tema de los malestares masculinos, el tema pues de incluso de cómo hablamos de la cuestión de la pornografía sin que se vuelva una burbuja masculina? Entonces, para ello, algo que fuimos invitando a hacer fue hacer determinados trabajos de acompañamiento a través de distintas dinámicas en las cuales, pues, siempre es central poder trabajar
de manera pues como triangular, ¿no? Poder trabajar en conjunto, chicos, chicas, luego podernos separar para luego podernos unir. Esto es muy importante para poder como construir tanto espacios de reflexión homosocial entre hombres, pero también espacios de relaciones intergenéricas para poder como romper con estas cámaras de el segundo trabajo tiene que ver con una propuesta que se ha llamado aquí desde Gender, el trabajo que hacemos acá en México, que se llama Escuela del Buen Trato, trayendo la idea de Fina Sanz, de allá de Valencia, pues de la que tiene que ver con el buen trato, pues hacemos también trabajo en el cual acompañamos a los jóvenes en reflexionar sobre las diferencias de género, las desigualdades, los machismos, pero sin abordarlos de manera directa, poderlos abordar siempre a partir de otros temas. Y en este sentido, un tema central tiene que ver con los estados emocionales y afectivos. Vamos generando distintas estrategias en las cuales nos vamos como siguiendo la misma metodología de poder trabajar conjuntamente, chicos, chicas, volvernos a escuadrar, volvernos a juntar, ir trabajando. Algo muy importante que sirve para el trabajo en las masculinidades es que es buscar romper de algunas maneras con las complicidades masculinas que a veces se generan en los grupos de pares. Cuando trabajamos con grupos grandes de varones, a veces es como muy difícil pues romper esas cuestiones como más de complicidad. Pero si los vamos como separando y vamos buscando como determinadas estrategias, podemos encontrar formas de romper esa caparazón de la complicidad y con eso bajarle niveles a estas cuestiones de la hipermasculinidad. Estas son las dos invitaciones que les traigo. La invitación real que les propongo para la conversación es que podamos seguir conversando. Eh, ¿Qué piensan ustedes sobre esta cuestión de la afectividad? ¿Cómo generamos vínculos afectivos? ¿Cómo promovemos vínculos afectivos y emocionales, acompañamientos, pedagogías? Primera parte desde el mundo adulto con las adolescencias y con las niñeces, pero luego cómo fomentamos que las juventudes pues logren establecer pues lazos de afectividad. Algo que es muy importante es que pensemos en cómo podemos construir comunidades. Algo que sucede actualmente y que hace muy bien la manósfera es hacer comunidades con base a la oposición a a otras edades, en este caso a las mujeres, a las feministas, a los colectivos de la diversidad sexual. Pero es una comunidad de iguales y la comunidad tenemos que construirla con base pues a la diferencia, sentir pues que somos diferentes, pero al mismo tiempo iguales, que hay puntos que nos unen y puntos que nos diferencian. ¿Cómo hacemos este trabajo? ¿Cómo lo vamos tejiendo? Me gustaría poder escuchar sus experiencias de trabajo, sus experiencias a la hora de la investigación, de la reflexión, y con ello poder establecer un diálogo que nos permita pensar hacia futuro y también hacia el presente sobre cómo podemos construir estas pedagogías afectivas para poder romper con las pedagogías del odio que se vienen construyendo en distintos espacios. Muchísimas gracias por la atención y aquí estoy para poder iniciar y continuar con esta conversación.